Ahora conversaremos un poquito sobre el mercado de valores costarricense. Eh, para iniciar, es importante tratar de ubicar el mercado de valores dentro del sistema financiero. Y creo que ya es entendible de que en realidad en el mercado de valores y en el sistema financiero, los agentes económicos en realidad buscan una serie de características y además de alguna opción de financiamiento o de inversión, ¿verdad? En el fondo, pues todos andamos buscando liquidez, rentabilidad, conocer la solvencia del emisor y el posible riesgo que yo o que cada una de las personas podrían asumir en el momento que pues participan directamente en el sistema financiero como tal. En ese sentido, bueno, en la siguiente figura y vamos a ver el mercado financiero como un todo, ¿vale? Y en el cual lo vamos a dividir y como en dos enfoques. El mercado de dinero, que es esta parte del rectángulo, y que se caracteriza por lo que serían movimientos o transacciones de corto plazo, menos de un año. Y por otra parte, el mercado de capitales, donde se caracteriza por tener operaciones o transacciones de largo plazo. Generalmente el mercado de dinero pues se caracteriza por buscar la liquidez. Mi preocupación o la preocupación de los agentes económicos es efectuar transacciones o operaciones que premien la liquidez. Por el contrario, en el mercado de capitales podríamos decir que generalmente lo que andamos buscando es un tema de rentabilidad. En ese mercado o ese sistema enorme que tenemos acá, vamos a encontrar el mercado de valores como tal. En realidad nosotros tenemos que entender que el mercado de valores y ese cruce que hace entre mercados, tanto el mercado capital, el mercado de dinero, es una línea muy fina, ¿no? En algún momento podríamos estar cruzando hacia uno y en algún momento hacia otro. Dentro de este sistema llamado mercado financiero, sistema financiero, pues aquí es donde en este pequeño rectángulo interno vamos a ubicar el mercado de valores. ¿Ya? Y ahí es donde vamos a tener la participación de la Bolsa Nacional de Valores, que es la que nos brinda las herramientas o los instrumentos y la plataforma para que se puedan efectuar las diferentes operaciones. Y es importante también tener presente que dentro del mercado de valores vamos a hacer una pequeña subdivisión de submercados. El mercado primario, que es cuando por primera vez se emite un título de valor, ¿no? Y ahí podríamos incluir un concepto que tiene que ser el título de valor, que es cualquier título que a mí me dé o cualquier documento que me dé un derecho patrimonial, ¿no? Dentro de ese mismo mercado de valores y vamos a tener un mercado secundario que es precisamente donde se hace la gestión, la compra y venta de títulos valores. Todo título pasa inicialmente por el mercado primario para que después en el proceso de gestión, compra y venta y liquidaciones caiga al mercado secundario. En realidad, y el mercado secundario es donde ya nos da la posibilidad de poder vender y comprar títulos, hacer gestión. Entonces, en este contexto, nosotros podríamos tener una operación como la A, que podríamos decir que es una operación donde yo estoy premiando el mercado de dinero, una operación de corto plazo, pero que podría ser una operación pura, sencillamente de ya sea de ahorro o de financiamiento, que se cumple alguna de las dos características, ¿ya? Y entonces, en ese sentido podemos ubicar esa operación en esta parte, ¿no? Es una operación, un crédito o un financiamiento como tal. Ahí tal vez hay que hacer un paréntesis y entender que el mercado de valores lo que permite es precisamente unir agentes económicos, uno, que necesita el dinero para desarrollar un proyecto y dos, el que tiene el dinero para prestárselo o facilitárselo al que va a desarrollar el proyecto. Por ejemplo, en esta operación en A, en realidad no se cumplen las dos condiciones,
simplemente el agente económico va al banco y pide un financiamiento, un crédito, y el banco se lo da, un crédito a corto plazo, entonces cae dentro de la línea del mercado de dinero. O la persona va y hace un certificado de depósito a plazo a 6 meses y cae dentro del mercado de dinero, es una inversión. Por otro lado, nosotros podríamos hacer una operación de mercado de capitales donde pues estoy adquiriendo algún título o valor, eh, o estoy prestando el dinero con una visión de largo plazo y con un enfoque de tener una rentabilidad, pero en el cual no estoy participando directamente en el mercado de valores, ¿verdad? Y por otra parte, ya podría yo tener operaciones dentro del mercado de valores como esta que está aquí. Esta operación la podemos categorizar en todo este sistema de la siguiente manera. Bueno, estamos en el sistema financiero. Es una operación que estamos haciendo en el mercado de valores. ¿Eh? Pero por ser de corto plazo, la vamos a catalogar en el submercado o mercado de dinero, pero que se está emitiendo por primera vez. Eso puede ser una emisión de un documento de corto plazo, menos de un año, que se hace por primera vez. Entonces es un documento que se está negociando en bolsa, se está negociando en el mercado de valores, que es de corto plazo, entonces lo caracterizamos como dentro del mercado de dinero, pero que al emitirse por primera vez cae dentro del mercado de valores en el submercado primario. Por ejemplo, otra operación que podríamos tener es esta que está acá. Y seguimos dentro del mercado de valores, en este mercado dentro del sistema financiero, pero que también es una operación de corto plazo que nos permite catalogarla dentro del mercado de dinero, pero que se está negociando en el mercado secundario. Aquí esta parte, esta división que hacemos de este cuadrante. Un ejemplo de eso precisamente puede ser la liquidación del documento que se compró en esta operación, ¿ya? Que ya una vez hecha la venta, hecha la emisión, pasó a mercado secundario, se gestionó, se estuvo haciendo compra y venta y llega el momento de liquidarlo. Entonces, por eso la vamos a clasificar dentro del mercado secundario. Esta tercera operación que vemos aquí, seguimos participando dentro del mercado secundario, pero ya la vamos a catalogar dentro del mercado de capitales porque ya tiene un enfoque diferente, ya tiene un enfoque de largo plazo, ¿no? Yo ya hago la operación con un sentido de rentabilidad, con una visión de largo plazo, y eso puede ser sencillamente la compra o la venta, bueno, en este caso la compra de, por ejemplo, una acción. Y finalmente, podríamos tener esta otra última operación donde sigo participando en el mercado de capitales porque tengo un horizonte de largo plazo, pero que la estoy efectuando en el mercado primario. Un ejemplo sencillo de una operación de este tipo es precisamente la emisión por primera vez de bonos de la empresa X, ¿no? Con un horizonte, por ejemplo, de 5 años. Entonces vean que en realidad hay una delgada línea en todo este proceso. Entonces, en algunas operaciones yo puedo estar cruzando del mercado de capitales al mercado de dinero. Podría estar en el mismo mercado de valores, pero realizando una operación en el mercado primario. Y o puedo estar en el mercado de valores realizando una operación en el mercado secundario con una visión de largo plazo, denominada mercado de capitales. Entonces, ese es un elemento muy fino donde vemos que a veces nos movemos en esa línea, ¿verdad? Y en esta otra imagen podemos tal vez entenderlo un poquito más, ¿verdad? Y como yo les dije en la parte anterior, les comenté, en realidad dentro del sistema financiero vamos a tener dos grandes bloques, ¿verdad? Los que quieren alternativas de inversión financiera y los que quieren alternativas de financiamiento. Normalmente en el sistema financiero, en un banco,
y los agentes económicos se van a encontrar por separado, ¿no? Y llega una persona interesada en una opción de inversión y encuentra que la libreta de ahorro puede ser esa fuente de financiamiento, de inversión. Entonces deposita el dinero en el banco y por otro lado llega una empresa o otra persona que necesita financiamiento y el banco le presta ese dinero. Pero vean que en ese momento no se conocen, ni se ven, ni se topan, sino que simplemente la intermediación bancaria se da. Entonces, el dinero fluye desde una opción de inversión, por ejemplo, una libreta de ahorro o un certificado de depósito a plazo, a un crédito bancario para un agente económico que lo necesita. Una operación propiamente del mercado de valores es cuando esas dos variables se dan, ¿verdad? Cuando esos dos elementos se dan. Alguien tiene el dinero y alguien lo necesita. Y se da dentro del ambiente del mercado de valores, dentro de la bolsa de valores, ¿verdad? Entonces, cada uno por su lado, buscando, por ejemplo, un puesto de bolsa, se van a encontrar. Entonces, el que tiene el recurso compra, por ejemplo, los bonos que emitió el que necesita los recursos. Pero ahí es donde tenemos que identificar que hay esa característica, ¿verdad? Esa forma en que fluyen los recursos de un lado para otro y nos encontramos por medio de la bolsa, ¿no? Ahí es donde vamos a tener una característica fundamental de la bolsa y del mercado de valores como tal. De forma general, bueno, debemos de conocer la noción del mercado. ¿Qué es un mercado? Bueno, generalmente se había dicho, ¿verdad?, que el mercado es el ambiente físico donde se reúnen las personas que demandan y ofrecen algún tipo de bien y servicio. Evidentemente eso ya cambió, ¿verdad? Y ya ahora hablamos de mercados virtuales. Las mismas bolsas, ya las ruedas donde se hacían las negociaciones, este, ya no se hacen en pisos, sino que ahora utilizamos sistemas. Pero al fin de cuentas el mercado es donde se van a encontrar los oferentes y los demandantes para participar mediante cualquier mecanismo que les permita, digamos, adquirir un bien o un servicio, ¿no? En nuestro país, cuando ya hablamos un poquito aterrizando en el tema de mercado de valores, tenemos una jerarquía de normas, ¿no? Tenemos la constitución política, la ley reguladora del mercado de valores que establece una serie de, de directrices, parámetros, políticas que debemos de cumplir. Aparecen los reglamentos emitidos por el CONACYT, los acuerdos de la SUGEVAL, los reglamentos de bolsa. Y paralelamente ahí tenemos un subconjunto de leyes como por ejemplo y de normas que interaccionan en todo este proceso como Código de Comercio, leyes financieras y leyes tributarias, entre otras, ¿no? Anteriormente habíamos hablado un poquito del CONACYT, que siempre sigue siendo la figura, ¿verdad?, que regula toda esta parte, que norma el accionar, las políticas, de cómo debe comportarse el sistema financiero cada uno de sus participantes. Y de ahí aterrizamos ya más propiamente a qué es el mercado de valores. ¿Qué es el mercado de valores? El mercado de valores se puede definir como el mecanismo que permite la emisión, colocación y distribución de títulos valores. Dijimos que un título valor es aquel documento que me dé un derecho patrimonial, ¿no? Por ejemplo, una acción o un bono, ¿no? Y el mercado de valores es donde van a confabular o van a toparse este, los que tienen dinero, las unidades superitarias con superávit de dinero, y los que necesitan el dinero, aquellas que más bien tienen déficit para desarrollar los proyectos eh, de expansión, crecimiento, modernización, ¿no? De una forma general, el mercado de valores costarricense, pues, en el artículo 3 de la ley reguladora, establece una serie de principios fundamentales y esto es súper importante, ¿verdad? Se establece la protección del inversionista, el que se debe brindar la amplia información, la transparencia, la igualdad y la confidencialidad de la información, ¿verdad? Siempre y cuando pues, se cumpla toda la normativa y ya si se da alguna situación especial, pues hay los mecanismos legales correspondientes para que se logre obtener la información que se requiere. Es importante entender esto, ¿verdad? Que los principios que mueven nuestro mercado, establecidos en ese artículo 3, pues buscan precisamente eso, ¿verdad? La protección del inversionista, sea pequeño o sea grande. Y dentro de las funciones que podemos señalar del mercado de valores, pues
una de las principales que tenemos es precisamente facilitar el flujo de ahorro e inversión. Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Aquellas unidades o agentes económicos que tienen los recursos los ofrecen para que aquellos que necesitan los recursos para desarrollar sus proyectos los obtengan mediante alguna figura legal, como puede ser, ejemplo, un bono o una acción, y de esa forma fluye el ahorro y la inversión, ¿verdad? Se desarrollan proyectos. Alguien está ahorrando ese dinero, lo facilita a otro para que haga inversión. Y eso nos lleva a la segunda función o objetivo, que es la optimización en la asignación de recursos. El mercado de valores, pues, eh, por un tema de oferta y demanda, pues va a hacer que se financien, ¿verdad? O los recursos fluyan a aquellos proyectos que se van a categorizar como los mejores, aquellos que probablemente por una serie de elementos, ¿verdad? Y características que se analizan, los agentes económicos van a decidir a quién o no se le da el dinero, ¿verdad? Al final vamos a tener ahí una serie de instrumentos y los inversionistas van a decir, bueno, me parece que esa inversión o ese proyecto que está realizando esta empresa y que pretende financiar mediante bonos da un buen rendimiento, es un proyecto bien estructurado, entonces vamos a darle el dinero. Entonces ahí hay un proceso, por decirlo así, de filtración para determinar en realidad cuáles son los proyectos que sí deberían de ejecutarse en función de la oferta y la demanda, ¿verdad? Lo que los inversionistas analizan y lo que el mercado trata de formular. Y también una función súper importante es el tema de la liquidez. Y la idea del mercado de valores es que en el momento que yo adquiero un título, pues yo tenga la posibilidad de venderlo a los minutos siguientes. O que el propósito inicial no es eso, ¿verdad? Recuerden que el objetivo del curso es que hagamos gestión, hagamos una estrategia de inversión, pero este, si en algún momento uno compra una acción o un bono, pues el mercado de valores debería brindarme la profundidad para que yo pueda minutos o segundos después volverlo a vender, ¿no? Y deshacerme de ese instrumento como tal. Nuestro mercado de valores pues tiene un conjunto de participantes, ¿verdad? Que aquí ya vamos aterrizando un poquito, ¿verdad? Vimos anteriormente el CONACYF y una serie de superintendencias, la SUGEF, la SUPEN y la SUGEVAL. Nosotros ya vamos haciendo marcando una especificidad más puntual, donde aterrizamos en la SUGEVAL. La SUGEVAL es la superintendencia que y se encarga de supervisar el mercado de valores como tal. Y de ahí vamos a tener una serie de participantes donde vamos a ubicar la bolsa de valores, la sociedad administradora de fondos de inversión, las calificadoras de riesgo, las entidades de custodia de los títulos y una central de liquidación, emisores. Y dentro de la bolsa de valores pues vamos a tener dos figuras importantes que son los puestos de bolsa, que en realidad son los que negocian a título de nosotros, y los agentes de bolsa. Y la idea que el mercado de valores, pues la idea es que sea un mercado eficiente donde la información fluya de forma clara y oportuna, especialmente el tema de los precios y el volumen de operaciones, donde la liquidez se dé, ¿verdad? Y yo pueda vender rápidamente un título o valor y que haya la suficiente profundidad donde haya numerosos compradores y vendedores para que eso permita pues generar continuidad en las operaciones eh, y que al final también eso contribuya a que se generen bajos costos, ¿verdad? Entre más participantes haya, entre más instrumentos tengamos, pues va a haber una mayor profundidad y eso va precisamente a favorecer todo esto, ¿verdad? Mejor información, mayor liquidez y que en la larga pues haya una disminución en los costos. Dentro del mercado, ya lo mencionamos un poquito, dentro del mercado de valores vamos a tener dos submercados, también conocidas como tipos de colocación. Y vamos a conocer el mercado primario y mercado secundario. Y el mercado primario, pues precisamente es donde se hace la emisión inicial de valores, son los nuevos títulos. O sea, todo título pasa inicialmente por el mercado primario, ¿no? Yo necesito emitir bonos y entonces
necesito comunicarle al mercado que voy a emitir y por primera vez se da ese proceso. Entonces también ya podemos concluir que un título valor solo pasa una única vez por mercado primario. Aquí es donde se hace la oferta pública de valores, que más adelante vamos a profundizar, y en la cual sí hay que tener presente que la oferta pública de valores implica una serie de procedimientos y permisos para hacerlo. Una vez que el título ya pasó por el mercado primario, vamos a tener el mercado secundario, que aquí es donde ya se hace la gestión, ¿verdad? Donde se hacen las negociaciones, la compra y venta de los títulos valores colocados previamente en el mercado primario. Entonces son unas características fundamentales que debemos de tener muy presente de el mercado de valores como tal. Esta es una imagen donde nos muestra un poquito la estructura operativa de nuestra Bolsa Nacional de Valores y en la cual se opera mediante un sistema que se llama CIOPEL, que es el sistema operativo en línea, y donde aquí vamos a encontrar una serie de ruedas, ¿verdad? Son las negociaciones, donde vemos el mercado primario, conocido como la rueda LISI, que es la colocación de títulos valores por primera vez, y tenemos el mercado secundario, donde vamos a tener una serie de ruedas o negociaciones. Nuestro mercado tiene la particularidad que tenemos la rueda core y la COVE. La core es donde vamos a ubicar los títulos con mayor liquidez y la COVE es donde vamos a tener más bien los títulos con poca liquidez. Tenemos una rueda de repo o reportos, que es una forma de negociación que más adelante les explicaré. Y así sucesivamente. También tenemos el mercado de dinero y divisas donde se da el intercambio o la negociación de divisas como tal. Pero de alguna forma esta es la estructura de nuestra Bolsa Nacional de Valores, que también la podemos ver en ese sentido en esta imagen, ¿no? Y recordemos siempre que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero es quien establece las pautas, que la SUGEVAL es el que regula el mercado de valores siguiendo las pautas que señala el Consejo Nacional de Supervisión. Y vamos a tener una serie de participantes, las calificadoras de riesgo, los emisores, los inversionistas, la bolsa, que es la que da la infraestructura, los puestos y los agentes, y la figura de la central de valores, que es donde se custodia o se lleva la información de los títulos valores que se negocian en el mercado. Entonces, son los principales participantes que vamos a tomar ahí. Tenemos a los inversionistas, ¿no? Pues precisamente son las unidades o los agentes económicos que tienen el dinero, que lo podrían categorizarse como gente o agentes económicos, pues que demandan títulos valores en el mercado porque quieren obtener una rentabilidad a largo plazo. Por otra parte están los emisores de los títulos valores, que más bien son los que demandan esos títulos, que ofrecen esos títulos valores a los demandantes de los títulos valores, ¿verdad? La idea es que emiten los recursos, los bonos, por ejemplo, para captar los ahorros de los inversionistas para poder ellos desarrollar sus proyectos. En Costa Rica, pues nuestro mercado se caracteriza que el principal emisor de deuda es el gobierno. Por otra parte, tenemos la bolsa de valores, que es la que nos brinda la plataforma y toda la supervisión a las operaciones que se dan en la bolsa. Y ahí, como mencioné, pues utilizamos el sistema CIOPEL. Algunas funciones de la Bolsa Nacional de Valores, pues como ya dije, pues es autorizar las operaciones en la infraestructura de la bolsa y también autorizar el funcionamiento de los puestos de bolsa y los agentes. También funge ahí como una figura de regular y supervisar las operaciones. Y tiene que velar por la corrección y la transparencia en la formación de precios en el mercado y pues dar todos los medios y los procedimientos que faciliten las transacciones, ¿verdad?, entre la oferta y la demanda de los títulos valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Dicta algunos reglamentos sobre el funcionamiento de los mercados organizados en ella. Colabora con las funciones supervisoras de la Superintendencia General de Valores
Y si eventualmente sucede alguna situación que se dé extraña en la bolsa o que amerite por alguna situación particular, pues se va a encargar de suspender la negociación de valores y por alguna situación. Por otra parte, tenemos los puestos de bolsas, quienes son generalmente una sociedad anónima con una autorización para poder funcionar en la bolsa de valores y que cuya actividad principal precisamente es ejecutar las operaciones a nombre de los clientes. Aquí es importante, nosotros no vamos directamente a bolsa, digamos, nosotros no vamos a ir a comprar un título, sino que nosotros si queremos comprar una acción o un bono, lo que vamos a hacer es ir a buscar un puesto de bolsa que con el permiso de nosotros va a ir a proponer que Mauricio necesita un bono, por ejemplo. Y entonces lo pone en el sistema Nanciopel para ver quién se lo oferta. Pero ahí es importante entender eso, ¿verdad? Nosotros no vamos directamente a bolsa, sino lo hacemos por medio del puesto de bolsa. Por supuesto que ahí se cumplen una serie de requisitos, contratos, firmas, permisos, para que en ese sentido el puesto de bolsa pueda entrar y negociar a título de nosotros. También ahí la ley del mercado de valores establece otra serie de actividades que pueden desarrollar. Por supuesto, el nivel de asesorar a los clientes en materia de inversiones. Pueden comprar y vender títulos por cuenta propia. Pueden otorgar créditos a los clientes y también prestar el servicio de administración individual de cartera, entre algunas de las funciones que se le permite. En nuestro país, pues, estos son los puestos de bolsa que podemos destacar. A pesar de que somos un país pequeñito, pues van a ver que tenemos varios puestos de bolsa. Y otro elemento que también participa activamente es el agente de bolsa. El agente es un titular con una credencial que puede y realizar actividades bursátiles a nombre del puesto de bolsa, ¿no? Ante la Bolsa Nacional de Valores. Ahí es importante que este agente pues debe de cumplir o conducir los negocios con lealtad, claridad y precisión y sobre todo brindar una asesoría transparente al inversionista. Otro participante que tenemos pues es la calificadora de riesgo, que son empresas independientes dedicadas a calificar los valores emitidos en el mercado de valores. ¿Ya? Aquí estamos hablando de la deuda. Cuando una empresa quiere financiarse por medio de la emisión de bonos en el mercado de valores, va a necesitar que una calificadora, ¿verdad? Un tercero independiente, analice las condiciones de la empresa y le otorgue una calificación. Importante tener claro que una calificación de riesgo es una opinión acerca del riesgo y la capacidad que tiene un emisor de cumplir con una obligación, ¿verdad? Eso incluye el pago de capital, intereses, en los términos y plazos pactados, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de la calificación de riesgo como tal. Pero podemos decir, ¿verdad?, que es una opinión independiente, objetiva y técnicamente fundamentada, pero que se refiere al riesgo de no pago, ¿no? Y que debe servir esa calificación como un insumo para la toma de decisiones, ¿no? Pero algo importante es, no es un aval, no es una garantía, no es una recomendación, ni tampoco es una auditoría. Simplemente nos mide la capacidad que tiene el emisor de cumplir sus obligaciones. Y es aquí a veces donde también se comete el error, porque a veces se dice, mira, es que la calificación de riesgo era AAA, entonces eso es garantía. No, la calificación de riesgo no te va a garantizar nada, porque van a haber muchas situaciones. Puede ser que el día de hoy la empresa está en muy buenas condiciones, pero debido a alguna situación especial perdió algún contrato, los negocios se han caído y eso ha llevado a que las condiciones económicas y financieras de la empresa se vean vulneradas y que pongan en riesgo el pago. Lo que sí es importante entender es que la calificación se le da un mantenimiento y que eso va a permitir pues que el inversionista constantemente esté revisando si la emisión mantiene las características con las cuales uno tomó la decisión de comprarla o invertir en ese proyecto.
Las calificadoras que podemos conocer, pues tenemos varias. Podemos rescatar, bueno, las más importantes, bueno, Standard Poor's, Fitch, Moody, y ya más a nivel un poquito regional, pues tenemos estas calificadoras, ¿no? Y los pesos pesados son estas tres, Moody, Fitch y Standard Poor's. Y las calificaciones, pues las vamos a dividir en diferentes categorías. Y generalmente se habla, ¿verdad?, de grado de inversión, y de ahí vamos bajando un poquito más, ¿no? Se va bajando hasta llegar a un grado donde se puede catalogar como una calificación de grado, digamos, basura. Es importante tener presente que para obtener esa calificación de riesgo hay que hacer toda una serie de trámites, ¿verdad? Por ejemplo, hacer la solicitud de la calificación, firmar la carta de compromiso, se asignan a la lista para que vean el entorno, hagan el análisis sectorial, se reúnen con el emisor, se elabora el informe y la asignación de la calificación y se da la autorización de la publicación. Y posteriormente, pues hay que hacer estudios de mantenimiento y publicaciones periódicos de esta calificación. Esta imagen que ven aquí, pues es más o menos un poquito los costos de emitir en nuestro país. Y podemos señalar dos subcategorías, que son los costos básicos iniciales y los costos básicos de mantenimiento. Entonces, inicialmente, por ejemplo, la estructuración equivale a un 0.50% de la emisión. Está también la colocación, que también es un porcentaje. La calificación de riesgo inicial aproximadamente son $10,000 y se da un proceso de promoción y lanzamiento de la emisión, pues que se estima en 5,000. Posteriormente viene una serie de gastos que van a ser recurrentes, como es el mantenimiento de la calificación y poder, digamos, utilizar la plataforma de la Bolsa Nacional de Valores, también transferencias que se hacen a la SOGEVAL, a la Cámara de Emisores y cumplimientos que se deben hacer. Otro participante que tenemos por aquí es el mercado de valores, es la central de valores. Y básicamente es donde se custodian los títulos valores físicos. Y aquí vamos a meter un concepto muy importante y es la desmaterialización. Desde un tiempo para acá, los títulos valores se hacen por un concepto que se llama anotación en cuenta. Antes, cuando se compraba un título valor, pues se le daba físicamente al inversionista. Pero ese título valor tenía que quedar custodiado, ¿no? Porque si se perdía había que hacer todo un proceso para que se reintegrara. Entonces eso cambió, ¿no? Eso cambió, ahora se hace por un modelo de anotación en cuenta digital donde nosotros compramos un título valor y lo que se hace es registrar. Y mes a mes lo que nos va a llegar es un estado de cuenta. Nos va a decir, bueno, usted es el dueño de estos títulos con estas características, ¿no? Y entonces esos títulos que eran físicos se custodiaban o se custodian en lo que denominamos la central de valores. También es la entidad pues, que contribuye a que se dé el código ISIN. El ISIN es el que identifica, ¿verdad? Es como decir el número de cédula del título valor. Por otra parte, también tenemos la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, conocida como una SAFI, que es una sociedad anónima y que lo que hace es obtener los recursos de un conjunto de inversionistas para ellos poder ir al mercado de valores a comprar títulos valores. Estos son los famosos fondos de inversión, ¿no? Y en realidad es más una figura de administradora, ¿verdad? De administración de recursos. Todos aportamos, ¿verdad? Y todos aportamos un poquito, ellas hacen un conjunto y la sociedad administradora, en este caso la SAFI, va al mercado de valores y compra los títulos a nombre de nosotros, lo administran, hacen toda la gestión y a nosotros, ¿verdad? Nos facilitan la rentabilidad. Ahí después profundizamos cuando veamos los fondos de inversión. Otro participante importante son los proveedores de precios y que también son empresas independientes registradas que se encargan
de valorar títulos valores. Y lo ideal es que el valor de un título se dé por oferta y demanda, pero muchas veces pues puede ser que el título no tenga este, mucha liquidez en el mercado. Entonces hay que valorarlos. Y mediante el método, ¿verdad?, el valor presente, matemática financiera, se valora. Y es aquí donde vamos a conocer una figura que se llama el vector de precios. El vector de precios es donde viene la valoración que se le hace en los títulos y nos indica cuál es el precio razonable de los títulos valores. Y tenemos la Sugeval, que pues por supuesto, como ya lo mencioné, es la encargada de hacer toda la supervisión del sistema como tal. Dentro del mercado de valores hay una figura muy importante y se denomina los hechos relevantes. En el momento que un participante está activo dentro del mercado de valores, debe de comunicar detalladamente qué hace en su gestión, en su administración. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como hechos relevantes. Todos los días la SUGEVAL emite un informe de hechos relevantes donde se informa si hubo un cambio en la junta directiva, si hubo un cambio en las condiciones, porque eso es lo que busca precisamente, ¿verdad?, la transparencia, la confiabilidad eh, del mercado como tal. Ese hecho relevante, como les digo, todos los días se comunican, entonces ahí uno ve noticias eh, de cualquier situación que afecte a un participante en el mercado de valores. Y al final siempre se hace la pregunta, ¿verdad?, que qué beneficios se puede tener a la hora de cotizar en bolsa. Este, Uno de esos beneficios precisamente pues es el acceso a fuentes de financiamiento, a nuevos recursos. Aquí hay que entender claro, ¿verdad?, que una empresa o un agente económico puede tener la posibilidad de ir al sistema financiero o puede ir al mercado de valores, ¿no? Y es una decisión que debe tomar la empresa, pero el mercado de valores también es un mecanismo donde, como ya dijimos, ¿verdad?, que los agentes que tienen dinero y los que necesitan los recursos se encuentran y para poder financiar proyectos. En buena teoría, ¿verdad?, el mercado de valores nos debería dar mejores condiciones de negociación ante las instituciones bancarias. Y muchas veces sucede lo siguiente, ¿verdad? Cuando uno va a pedir un financiamiento a un banco, generalmente pues suele suceder que el banco es el que establece las condiciones. Yo le presto el dinero si usted cumple con estas garantías, garantías reales, garantías fiduciarias, y la tasa de interés es esta. En el ámbito de la bolsa, generalmente el emisor, ¿verdad?, y producto de la estructuración y el análisis que se hace de la colocación, se establece, digamos, en el caso de un bono, se establece las condiciones. El emisor dice, bueno, objetivamente está la tasa de interés que yo voy a pagarles a los compradores de mis bonos bajo estos plazos, y el inversionista, ¿verdad?, analiza si esas condiciones le son oportunas o le son buenas como para acceder. Pero aquí se invierte un poquito lo que sucede con el sistema financiero o los bancos específicamente, donde aquí el emisor, que es el que necesita el dinero, empieza a establecer, por decirlo así, la tasa de interés que va a pagar el otro. Caso contrario, cuando se da en los bancos, que los bancos más bien le dicen al deudor, si usted quiere el dinero, yo le presto bajo estas condiciones. Aquí más bien podría darse la situación inversa. Aquí el emisor dice, bueno, yo necesito el dinero y estoy dispuesto a venderle estos bonos a ustedes en estas condiciones. Y el inversionista valora si realmente esas condiciones le son favorables o no. Y eso va a llevar a que se haga una reducción de costos y de gastos financieros, ¿verdad?, porque es ese cambio o esa relación que se invierte de yo lograr, o la empresa que emite, establecer una tasa un poquito eh, más favorable para el emisor. Sin embargo, tener presente, o sea, no es simplemente que es una tasa antojadita, sino que hay un análisis ahí de muchos variables para establecer la tasa apropiada. Un tema ahí también de oferta y demanda. Y por supuesto,
el tema de imagen, ¿verdad? Por lo menos desde la teoría, debería ser un lujo cotizar en bolsa, ¿verdad? Debería ser un lujo que toda empresa llegue al mercado de valores porque eso le da imagen, le da proyección, ¿verdad? No es lo mismo eh, estar fuera de bolsa en temas de imagen que estarla adentro, ¿verdad? El hecho de que una empresa cotice en bolsa, pues por toda la regulación que existe, entonces es una empresa abierta, transparente, y entonces eso permite que la imagen de la compañía pues sea buena. Y permite también, mediante la calificación de riesgos que se le dan a las emisiones, pues también conocer el riesgo, ¿verdad? Ser un poquito más transparente. Si una empresa tiene en la emisión una categoría AAA o una otra B, pues el inversionista tiene claridad, por lo menos, y conoce cuáles son los riesgos que está asumiendo, ¿verdad? Y es más fácil identificar, en el caso de acciones, en la capitalización del mercado de la compañía, es más fácil identificar cuál es el valor de mercado, lo que llamamos el market cap. Y se da una facilidad del manejo de fondos en proyectos de largo plazo. Normalmente, ¿verdad? Ir a bolsa es captar recursos, grandes cantidades de recursos para financiar proyectos enormes, probablemente que den nuevas oportunidades de crecimiento a la organización. Y eso también facilita los procesos de fusiones y adquisiciones, ¿no? Por ejemplo, en el valor de las compañías es más fácil valorar el costo de una fusión o una adquisición cuando las dos empresas están en el mercado de valores y se sabe cuál va a ser el resultado final de esa integración. Evidentemente eso también nos lleva a hacer una serie de responsabilidades. Y el primero es, por supuesto, compartir el control de la compañía. En el momento que yo me abro, por ejemplo, emito acciones, ya no soy yo solamente el accionista, sino que yo debo compartir todo el control de la compañía, igual el éxito del negocio, ¿verdad? Ya los dividendos o las ganancias no solo le quedan al dueño, sino que ahora hay una serie de accionistas. Y el otro elemento es suministrar información periódica. Hay que darle mantenimiento a la calificación, estados financieros auditados, eso hay que estarlo suministrando a, a los entes reguladores y debe ser público, ¿verdad? Para que el inversionista siga manteniendo información oportuna, validada y que se siga creando la confianza, ¿verdad? De que hemos hablado y la transparencia, ¿verdad? Y también podemos ubicarlos un poquito por el tipo de operaciones que se pueden dar en la bolsa, ¿verdad? Y en realidad hay muchas clasificaciones. Por ejemplo, podemos clasificar las operaciones por tipo de mercado, ya hemos hablado, si es primario, si es secundario, por tipo de intermediario, si son operaciones cruzadas o acordadas. Eso es cuando en la operación participan, por ejemplo, dos puestos de bolsa diferentes o el mismo puesto de bolsa participa por ambos, tanto por el que está vendiendo el título como por el que está comprando. Por el tipo de liquidación, puede ser una liquidación a hoy, se hace la operación, se cierra la sesión y se liquida hoy. Ordinaria es cumpliendo el proceso establecido por los mecanismos de liquidación de la bolsa. Y a plazo, pues es una operación pues, que se hizo y se establecen una serie de plazos como tal. Y ustedes van a ver ahí, es importante también señalar que a veces van a leer, bueno, la liquidación es eh, tema 5, ¿verdad? Entonces eso significa que se hace la operación a 5 días. Entonces temas 1 a un día, es una nomenclatura que se utiliza mucho. También podemos clasificar las operaciones por tipo de sector. Podemos tener el sector público, ¿verdad? Que van a hacer la emisión, por ejemplo, de bonos en materia fiscal, monetaria. Por el sector privado, la emisión de acciones o bonos. Y también por el tipo de rentabilidad. Aquí recuerden que clasificamos a veces las operaciones o los instrumentos que se negocian en bolsa por si son rentabilidad fija, donde tengo un rendimiento pues ya establecido y que conozco como son los bonos, o la rentabilidad variable, que es donde yo no conozco cuál va a ser el rendimiento. Ejemplo de esto son las acciones. Nuestro mercado de valores pues se caracteriza por ser un mercado básicamente de renta fija y generalmente el inversionista mantiene una preferencia por el corto plazo
y donde hay un instrumento o un mecanismo muy importante que se llaman las recompras, ¿verdad? Y nuestro mercado se caracteriza en realidad por muchas operaciones de recompra, los reportos. ¿Qué es un reporto? Una recompra es cuando, por ejemplo, yo tengo el título valor y necesito liquidez, pero yo no me quiero deshacer del instrumento. Yo quiero mantener los bonos. Entonces yo lo que hago es una operación de financiamiento donde yo hago una solicitud de préstamo de dinero a un tercero y pongo como garantía los títulos valores. Es una operación de muy corto plazo y al cabo de 15 días o un mes yo vuelvo, por decir así, a recomprar esos títulos devolviendo el dinero y el interés que me está cobrando el que me está financiando. En realidad es una operación muy común en nuestro mercado. Creo que cuando vimos allí la figura de las ruedas, había una que decía reportos. Ahí es donde se negocian este tipo de instrumentos, una forma de financiarse. Eh, Se da una liquidación en colones que supera los dólares, pero sin embargo también hay operaciones en dólares. Tenemos pocos emisores de acciones. Eh, Y los principales emisiones, básicamente de deuda, son el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Por política fiscal, y el Banco Central por política monetaria. Aquí podemos ver los participantes en emisiones de acciones. Realmente tenemos pocos emisores, ¿verdad? Es un mercado accionario muy limitado, donde, como señalamos, ¿verdad? La mayor cantidad de emisores son de deuda, especialmente el sector público. Y aquí podemos ver los diversos emisores que tenemos. Este, pues como hemos dicho, la mayoría son relacionados con deuda. Y ahí podemos ver un poquito la cantidad de emisores que participan. Y en esta imagen pues vamos a ver, este es un reporte anual del 2020 hasta el momento, donde podemos ver un poquito algunas características de nuestro mercado de valores. Aquí vemos un poquito el volumen transado y la cantidad de transacciones que se hacen, ¿no? Podemos verlo por mercado. Básicamente, ¿verdad? El mercado secundario es el que prevalece porque es donde se hace la gestión y la compra de los activos, y pues el mercado de liquidez también ahí va llevando. Por sector, lo que hemos dicho, ¿verdad? Al ser el sector público el que más emite en mercado de bonos, pues es el que prevalece, ¿no? Y, y también por tipo de moneda, pues aquí vemos que a pesar de que son colones los que se hacen mayormente, pues los dólares no se quedan atrás. Y tenemos una figura que son las unidades de desarrollo, que es un equivalente, ¿no? La unidad de desarrollo es un equivalente, se hace una estimación de su valor. Entonces podríamos decir un ejemplo, que una unidad de desarrollo equivale a 700 colones. Ahí hay todo un mecanismo. Entonces hay títulos que se emitieron en algún momento bajo esa figura. Y este es un dato de la operativa del 21 de agosto, donde también vemos algunas características por mercado, ¿verdad? En el mercado de liquidez, en este día pues estuvo movidillo, 13 millones, mercado primario y el mercado secundario. Aquí vemos la participación. Siempre el mercado secundario pues lleva la mayor parte. Por el tipo de instrumento o la moneda que se negocia ese tipo de instrumento, pues aquí tuvimos la particularidad que se negoció propiamente este día más instrumentos en dólares que en colones. Y también tenemos por plazos. Podemos ver que en este día en particular la mayor cantidad de instrumentos se negociaron entre 31 a 90 días y de 1 a 3 años. Eh, y por sector, en este caso, vemos que pues el público, ¿no? El público es el sector que predomina en la emisión. Y con relación al mercado secundario de ese mismo día, podemos ver que la mayor cantidad de operaciones que se hicieron fueron en deuda y en reporto. Ya hace poquito explicamos el tema de los reportos. Y las participaciones, pues muy pequeñito. Esto tiene que ver con los fondos de inversión, ¿eh? Y entonces esto es un poquito
para caracterizar la operativa de nuestro mercado. Básicamente un mercado donde el gobierno mediante el Banco Central y el Ministerio de Hacienda son los que captan o meten presión mediante la captación, la emisión de bonos al mercado, un mercado accionario muy pequeñito y donde la deuda y los reportos son los que básicamente dominan. Entonces, de ahí podemos tener una idea de cómo es nuestro mercado o nuestra bolsa, nuestro mercado de valores.